Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. Gracias por estar nueva vez en Ojalá. Nos acompaña hoy el ingeniero Mario Holguín, quien es presidente de la Fundación Red de la Dignidad. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso qué es la Red de la Dignidad? Probablemente pensarán que se trata de una organización trabajando por los derechos humanos, y no lo es. Esencialmente, aunque sí tiene mucho que ver con derechos humanos, esta es una organización que tiene un observatorio, desde luego, dedicada a la observación, vigilancia y estudio de tránsito y seguridad vial. Demos la bienvenida para que hagamos que creo que será interesante para la creación de conciencia en toda la ciudadanía, a Mario Holguín, un ingeniero especializado en esta importante función y actividad pública. Muchas gracias, un placer. Bienvenido, Mario. Bien, gracias por la invitación. Bueno, acabamos de ver un video que habla de más de 12,000 las víctimas por este concepto de tránsito, seguridad vial, pero yo, antes de entrar en todos estos datos estadísticos, quisiera que establezcamos algunos conceptos diferenciadores. Cuando me meto en rojo en un semáforo, estoy indudablemente incurriendo en una violación. O cuando simplemente me estaciono mal en una vía, también estoy incurriendo en otra violación. En una y otra, yo quisiera que me establezca conceptualmente, mirando el tema, ¿cómo diferenciaríamos esos dos elementos o esas dos conductas? Bien, una se refiere a la circulación y otra es a la preservación de la vida durante se circula. Una es la ley de tránsito, correspondería a la ley de tránsito y se refiere a lo que es la parte de la circulación, tanto de personas como de vehículos. Afecta el flujo de los vehículos. Exactamente. Estacionarse mal en una vía. Estacionarse mal. Y por ejemplo, si está en el semáforo que hablábamos anteriormente y obstruye el tránsito, provoca entaponamiento, cambia de rojo a verde y se produce esa situación, entonces está violando la ley de tránsito. Ahora, si se va en rojo, pues ahí pone en peligro no solamente la vida de esa persona, sino la de otras personas que le corresponde el paso. Y eso sería una violación a la ley de seguridad vial. En República Dominicana no existe una ley de seguridad vial, no existe, de por sí no existe una ley de seguridad vial. Una ley de tránsito que abarca otras actividades que, en cierto modo, algunas cosas de seguridad vial, otras cosas de transporte, otras cosas de movilidad, pero no específicamente de tránsito. Tiene que ver con el uso de la vía más que todo. En el uso de las vías, la autorización para que las personas transiten, como es para eso el otorgamiento de la licencia, y además el permiso para que el vehículo, un determinado vehículo también circule. O sea que se refiere básicamente a lo que es la circulación y las condiciones en que deben estar los vehículos para poder transitar. Eso que acaba de decir, Mario, induce a pensar de que me estás diciendo de que la ley 241 es insuficiente porque habla de tránsito pero no de seguridad vial. Los componentes vinculados a esto son muy pocos y que hay que reformar esta ley para darle una contextualización mucho mayor. La ley 241 es una ley que en su momento fue muy avanzada porque tiene casi 50 años de vigencia en República Dominicana y poco ha sido trabajada. O sea que no se ha ido adaptando a los tiempos, a las sociedades, a la evolución de las sociedades, y esto pues hace que la ley se haya convertido en obsoleta.
tiene muchos elementos porque sí se le han incorporado otras leyes que le llaman leyes complementarias, como la del casco, la obligatoriedad del cinturón de seguridad, el no uso del celular mientras se conduce. También añade lo de respecto a lo de las señales de tránsito. Pero todas estas cosas han quedado también rezagadas debido a que del cinturón de seguridad nada más dice que los pasajeros, el conductor y su pasajero delantero llevar cinturón de seguridad, cuando se ha demostrado de que deben estar todos. La tecnología se ha desarrollado muchísimo, constantemente, y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque se ha convertido en un factor de riesgo preponderante en las vías, porque conducir, antes no existía lo de chatear, ahora sí, antes no existía lo del GPS, ahora sí, entonces todo eso hay que renovarlo en la ley. Cuando se haga la ley de seguridad vial, hay que integrar elementos nuevos, como son figuras jurídicas, que es el delito contra la seguridad vial. Exacto. Que eso no existe tampoco en República Dominicana. O sea, en cuanto a seguridad vial, hay que empezar de cero y hacerlo, porque hay que hacerlo todo. Sí, porque la ley en realidad no hay penalización en los primeros, no tiene una derivación penal propiamente dicha para un ciudadano que comete la infracción de pasarse en rojo, poniendo su vida, como decías, y la de los demás en peligro. Se criminaliza inclusive en otros países. La criminalización, exactamente. Correcto. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que establecer, según tus palabras, es que hay que modificar esta ley y darle una contextualización mucho más moderna y más ampliada para que se pueda enfrentar esta situación caótica que hay en el tránsito, ¿no? Sí, de hecho, posa en la Cámara Legislativa una iniciativa, un proyecto que sustituiría prácticamente la Ley 241, que es la Ley de Movilidad, Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Entonces, ahí ya estarían 4 leyes en una sola por separada. Sí. Ahora, aprobar, tiene todavía algunas cosas que discutir, temas que son fundamentales, porque la seguridad vial no puede estar supeditada a los otros 3 temas, la movilidad, el tránsito y el transporte, debido a que estas 3 actividades se convierten en las malas políticas de estas 3 actividades, se convierten entonces en inseguridad vial, generan la inseguridad vial, y entonces de ahí viene que la necesidad de implementar políticas de seguridad vial eficientes. Ahora, no solamente política de seguridad vial y así, ahora tiene otro apellido, que es seguridad vial sostenible, para obtener los resultados de reducción constante de la tasa de mortalidad y de morbilidad. Debe debe responder a políticas de Estado. Entonces, como vimos también en la publicidad, esa política de Estado, que quiere decir que haya continuidad en las iniciativas, que este tema se convierta en prioridad en la agenda nacional, nosotros sugerimos de que debe contemplarse en una próxima modificación de la Ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Así como se han creado otros estamentos, especial... Tú dices que por motivo de estos temas de tránsito y seguridad hay que modificar la Ley de Estrategia Nacional. Para que la ley, con respecto a la Ley de Seguridad Vial, sea sostenible, sea un tema de Estado, habría que incluirlo en la Agenda Nacional de Desarrollo. Vincularla a la agenda de la Estrategia Nacional. Integrarla como un eje transversal a los pilares que existen que están en la ley,
porque la seguridad vial es sumamente compleja y tiene que ver con todos los pilares que plantea la ley de estrategia. Entonces, asimismo como se le ha dado importancia, por ejemplo, al sector judicial, que se han creado nuevos estamentos y vemos que esa parte de la justicia ha progresado, se lleva a discusión de forma obligatoria el pacto, se exige el pacto de salud, el pacto educativo, el pacto eléctrico. También debe existir esa preocupación por el pacto por la seguridad vial. La necesidad de hacer algo en este campo, y creo que el gobierno se abocará en algún momento al enfrentamiento de este problema, tiene mucho que ver con la incidencia de este tema, incluso en los indicadores de salud. Así es. Este es vinculado a tránsito y seguridad. Está uno de los temas principales de la causa de mortalidad en el país. Los muertos por accidentes de tránsito ya son de los más altos indicadores que tenemos en el país. Pero no solamente vinculado, porque también hay otra parte conceptual que hay que aclarar. No solamente es el tránsito, el transporte, la movilidad, sino también los daños al medio ambiente, las pérdidas no solamente de vida, sino también de propiedades, el daño a la salud a consecuencia, por ejemplo, de las emisiones de los mismos gases que emiten los vehículos, que puede estar estacionado, y nosotros vemos con mucha frecuencia como en recintos cerrados, vehículos que se estacionan, personas, parejas, familias son afectadas en su salud, sí, precisamente por los gases generados por el vehículo, encendido en un momento determinado. Entonces, el ruido que provocan los vehículos de forma no controlada también hace daño a la salud, y eso se califica como daño al medio ambiente, la parte sónica. Sí. Entonces, hay muchos aspectos que tratar con respecto a la seguridad vial, no solamente por el tránsito y la movilidad. Sí, están envueltos muchos factores, no hay duda de eso. Claro que sí. Y además, no solamente ya el concepto se ha ido ampliando, no solamente a los transeúntes, a los usuarios de las vías públicas, sino también a las comunidades circundantes, porque, por ejemplo, ya es histórico el daño que hacen los gases de invernadero, los gases emitidos en la Ciudad de México, en el DF, en Japón, en donde es todo una ciudad. Comunidades completas son afectadas por el mal uso de los vehículos de motor. Así es. Vamos a ver entonces, ingeniero, los actores principales de este drama que conocemos en tránsito, seguridad vial. Sabemos que hay el tema del vehículo que se usa para el transporte, pero también hay otros elementos que son los agentes de seguridad, que es el peatón, que tiene que ver también la propia comunidad, como usted dice. Esos actores como que estamos mencionando, en su criterio, estas estadísticas que vamos a ver más adelante, ¿tienen que ver esencialmente con quién? Sí, mire, no hay instituciones específicas en República Dominicana que tengan que ver exactamente con esto. Debe ser un organismo. Pero se dice que hay como 5. Hay más de 20. Más de 20 instituciones. Más de 20 instituciones que tienen, pero ninguna son responsables de nada. Y ahí es donde está el problema. La ley misma que está cursando dice que debe haber un organismo rector, pero integrado a los problemas que están generando, a los problemas que generan la inseguridad vial, que ahí donde existe uno de los aspectos que deben ser bien ponderados antes de aprobar la ley, porque estaríamos cometiendo un error si convertimos ese organismo rector en un organismo dependiente de ellos.
Y, y me disculpa, para retomar de nuevo el tema, el presidente Danilo Medina, el Poder Ejecutivo, los legisladores, al aprobar el nuevo sistema 911, fueron bastante inteligentes para que esto no sucediera, precisamente, y no se perdiera la autoridad y se vulnere, no diera los resultados que hoy día está arrojando el 911. ¿En qué consistió la acción inteligente a la que usted alude? Bueno, de que fue un organismo autónomo y todavía mucho más inteligente de que no fue a parar a un ministerio en particular, sino que para que tenga liderazgo, y eso hay que tomarlo bien en cuenta. Quien lo dirige es precisamente es el presidente de la República. Para darle autoridad, para darle liderazgo, es una iniciativa impulsada directamente y asumida por él enteramente. O sea, usted me está planteando que debiera centralizarse el mando de una institución de este tipo para que todas las instituciones intervinientes, porque en el 911 interviene policía, claro, interviene claro. Cruz Roja, interviene no sé cuántas más. Todas, prácticamente todas. Prácticamente. Y todas se pusieron, aunque no fueran invitadas, se pusieron a las órdenes. Exacto. Todas. Pero cuando baja ante una determinada situación, el mando, inmediatamente todas se alinean en el cumplimiento de la función de servicio público. Así es, eso es correcto. Entonces, si esa institución perteneciera a cualquiera de ellas, pues, como siempre ha sucedido, preservar la vida no es la prioridad, es construir una carretera, las rutas, ese tipo de temas. Entonces, ahí reside crear ese sistema de gestión interinstitucional y que haya un liderazgo que respetado y una voz líder. Eso es inteligente. En su opinión, la antigua AMET, la primera AMET que surgió, tuvo un gran prestigio en el país porque efectivamente produjo un efecto social de mejoría del tránsito y yo diría, no tengo los datos, que también mejoró la seguridad vial. Sí, sí. Pero para esa época no teníamos datos estadísticos respecto a lo que es seguridad vial. No existía esa eficiencia, aunque todavía hay muchas deficiencias, pero obviamente existía ese organismo con cierta autoridad, había un liderazgo, era muy respetado en la ciudadanía, eso lo recordamos. Luego entonces todo esto se vulneró. Sí. Ahora, usted me hizo una pregunta ahorita que se quedó en el aire, que es respecto a los actores. Sí. Tanto la movilidad, el tránsito y el transporte tienen elementos comunes. El vehículo, el ser humano, las vías, el medio ambiente y también el sistema de autoridad. Cuando se aplican malas políticas, estas se convierten en factores de riesgo. Estos factores de riesgo entonces lo que genera la inseguridad vial. Esa inseguridad vial obviamente hay que revertirla y es con nuevas políticas de seguridad vial eficiente, sostenible, como lo dijimos anteriormente. Ahora, los actores de los actores de las tres actividades que mencionamos, los actores, sí, que no son los factores, no son los elementos, sí, que mencionamos, sino los sectores que intervienen para la mejoría, están definidos, muy bien definidos. Sin embargo, no son estos actores son los mismos en seguridad vial también. Pero sumado a otros. Que me están diciendo por ahí de que no se cuenta, que son, por ejemplo, las vacas, los caballos. Correcto. En las vías. Así es. Los animales. Los animales. Y de hecho, la ley siempre lo ha contemplado, lo que pasa es que no se respeta. Ese capítulo, esa parte de ese artículo no se respeta. Pero en los países como europeos, recientemente el tema fundamental el año pasado fue precisamente el de los animales. No fue el de la gente, sino el de los animales. El de los animales. En donde hay que pagar una multa si se atropella a un animal
cuya casa está prohibida por temporada, ¿no? Entonces hay que pagar hasta 1.000 o 1.500, 1.600 euros. Se paga caro el animal. Se paga muy caro y se va a prisión inclusive. Muy bien. Ingeniero, los datos estadísticos hablan de 3.400.000 aproximadamente vehículos en el país, Correcto. de los que el 53% son motocicletas. Sí. 22% automóviles, 2% autobuses, 10% jipetas y un 11% de vehículos de carga. ¿Con cuál de ese tipo de vehículos están más vinculados los lesionados que mencionaba el spot al inicio? Bueno, tienen que ver todos, pero fundamentalmente porque están dejando una gran cantidad de víctimas, cerca del 64%, 61, 64%, no recuerdo bien, de las víctimas son producidas por los motoristas. 54%. 64%. Ellos intervienen. Están metidos de por medio los motoristas. Los motoristas. De manera que si queremos mejorar el sistema de tránsito y de seguridad vial, hay que tomar medidas con este sector, ese vehículo y sus Pero no solamente usuarios. ese, hay que hacerlo, porque pasa también otra cosa. Si nosotros nos enfocamos a un solo tema, Sí. los otros suben. Si nos dedicamos a, por ejemplo, a que uno de los factores de riesgo que mencionamos ahorita, personas, infraestructura, vehículos, medio ambiente y sistemas de autoridad, si a uno de esos y nos dedicamos y descuidamos los otros, pues también no hay una consistencia en la reducción. O sea, tiene que ser al mismo tiempo. Todos los factores deben ser enfrentados. Exactamente. Pero bueno, hay algunos elementos que queremos destacar aquí en este informe que ha sido hecho público por el Ministerio Público y la Fundación Fundared. Se llama Indicadores Catastróficos, Investigación y Análisis de Seguridad Vial en la República Dominicana. Un documento importante que nos ayuda a entender este complicado problema, ya que podemos hablar de salud pública, en cierto por modo, la alta incidencia que tiene en los indicadores de salud. Todos los hospitales aquí están recibiendo todos los días a esos lesionados del que usted habla y tienen un alto costo, ingeniero. Así es. Un porcentaje del Producto Interno Bruto sumamente importante y comparable con lo que nosotros invertimos en educación. De manera que Vamos a repetir eso, porque eso es un dato, precisamente esta es la importancia que tiene eso. Usted está hablando que lo que gastamos en traumatología en el país vinculado a estos problemas de tránsito. No solamente traumatología, también en los otros factores que mencionamos ahorita, los otros elementos, componentes, daño medioambiental, la parte de justicia, las emisiones de los gases, los daños por las emisiones de los gases, el tiempo por demora cuando se produce un incidente, todo eso. Los seres humanos afectados, los daños al vehículo. Los gastos que se incurren cuando se le va a dar auxilio, las atenciones médicas, tanto al momento como después de ocurrido el incidente. Exactamente. Sí. Y que nosotros no decimos accidente, porque más de un 95% es evitable y por eso son las políticas de seguridad vial. Entonces, no es accidental, es un siniestro que sucede que puede ser evitado. Muy bien. ¿Qué por ciento del PIB dice usted que representa todo eso? Alrededor de entre 3-4%. Esos son los estudios que se han hecho en algunos países. Nosotros hemos llegado a... Estamos hablando del dinero que se le está entregando después de una lucha social a la educación preuniversitaria. Sí. O sea, echamos en una alcancía o echamos agua en un frasco, en un jarro pichado. Así es. Bueno, se nos ha acabado el tiempo y este señor es bien exigente. Quisiera, ingeniero, que tengamos una segunda oportunidad para avanzar un poco más en crear conciencia sobre la importancia que tiene este tema a nivel nacional. Y no quisiera concluir, después de despedirlo, con repetir este ligerito spot que tenemos de unos segundos. Muchas gracias y le esperamos quizás en 1 o 2 semanas de nuevo por aquí. Siempre a la mayor disposición. Muy bien. No se mueva. Miremos este spot.